¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues aquí? ¿Por qué tu corazón aún late? ¿Por qué tu aliento continúa entrando y saliendo de tus pulmones mientras otros ya han partido? No es casualidad, no es coincidencia, no es un accidente del destino, es propósito. Es un susurro del cielo que, aunque a veces apenas puedes oírlo, aún resuena dentro de ti. Todavía no he terminado contigo. Tal vez te has sentido invisible. Tal vez las paredes de tu casa guardan más silencios que risas. Tal vez cada mañana se siente como una repetición sin sentido, una rutina que pesa más con cada paso. Has vivido pérdidas. Has visto irse a personas que pensaste que estarían a tu lado para siempre. Has mirado al pasado preguntándote, ¿qué quedó de mis sueños? Y en medio de todo eso, aún respiras. Eso significa algo. Hoy quiero que sepas que no estás solo. Este mensaje no es una charla más. No es un video motivacional de paso. Es una cita divina. Es una conversación urgente entre tu alma y el cielo. Si has llegado hasta aquí, si estás viendo esto ahora mismo, es porque Dios ha agendado este momento contigo. Sí, contigo. Hay una verdad que quiero que escuches con todo tu corazón. Tu historia aún no ha terminado. El mundo puede haberte dicho que tu tiempo ya pasó, que tu rol terminó, que ya diste todo lo que podías dar, pero el cielo dice otra cosa. Apenas estás comenzando. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos historias reales, profundas y transformadoras. No cuentos, no fantasías. Historias de hombres y mujeres de carne y hueso que pensaron que su propósito había expirado, hasta que Dios los sorprendió. Verás a Moisés descubrir su llamado a los 80 años, a Caleb conquistar montañas a los 85, a Pedro ser restaurado después del fracaso, a Zacarías y Elizabeth recibir una promesa cuando ya no esperaban nada, a Elías salir de su cueva para ungir a la próxima generación, y a Timoteo crecer con una fe sembrada silenciosamente por su madre y su abuela. Y mientras te cuento estas historias, vas a descubrir la tuya, porque este mensaje no es sobre el pasado, es sobre el ahora, sobre lo que aún puedes hacer, decir, sembrar y conquistar. Quiero que escribas en los comentarios una frase, no por mí, sino por ti. Dios, revela tu propósito en mí. No es solo una frase bonita, es una declaración de fe. Es una llave que puede abrir puertas que estuvieron cerradas por años. Es un acto profético que posiciona tu corazón para lo que viene. Respira hondo, siente ese aliento. Es señal de que el Espíritu de Dios todavía sopla vida sobre ti. Y ahora, ¿estás listo para descubrir por qué sigues aquí? Entonces, comencemos. A medida que los años avanzan, algo cambia en el alma. Los días parecen alargarse, las voces disminuyen y los recuerdos comienzan a pesar más que los sueños. La casa que alguna vez estuvo llena de ruido ahora guarda silencios prolongados. Y en esos silencios muchas veces se esconde una pregunta que duele. ¿Aún tengo un propósito? Es fácil creer que el tiempo ya se agotó, que lo mejor quedó atrás, que ahora solo queda observar, recordar y aceptar que el capítulo final está cerca. Pero la verdad es otra. La cultura celebra la juventud, premia la velocidad, la energía, la novedad. Y sin darnos cuenta, muchos llegan a la madurez sintiéndose como objetos olvidados en una estantería polvorienta, útiles en el pasado, inservibles ahora. Pero Dios no piensa como el mundo. Él no mide tu valor por la fuerza de tus músculos, ni por cuántas cosas puedes producir en un día. Él ve algo que otros no ven. Dios mira tu corazón, y es en ese corazón, muchas veces moldeado por el dolor, templado por las pérdidas, tallado por los años, donde Él quiere escribir su propósito más profundo. Miremos al Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, aún en la vejez fructificará. No es una metáfora romántica, es una promesa firme.
Dios espera que des fruto no solo en la juventud, sino también en la vejez. El fruto de la madurez es distinto. No es bullicioso ni inmediato, no grita ni presume. Es fruto silencioso, paciente, sólido, fruto que ha sido regado con lágrimas, cultivado en medio de pruebas y sostenido por una fe que no necesita aplausos para ser real. Tal vez tú piensas que tu tiempo ya pasó, pero ¿y si apenas está comenzando la etapa más fructífera de tu vida? ¿Y si las experiencias que has vivido, los errores que has cometido, las victorias que has logrado, no son el cierre de tu historia, sino los cimientos para un nuevo comienzo? La vida madura no es una curva descendente, es una plataforma elevada desde donde puedes ver más lejos, más claro, más profundo. Dios no descarta a nadie. Él restaura, redirige, reaviva. Y si hoy estás respirando, si tu corazón late, entonces aún hay algo que solo tú puedes hacer, algo que el cielo ha reservado para ti. Así que no te rindas, no te entregues al silencio, porque en ese silencio Dios está preparando una revelación que transformará tu presente. Durante 40 años, Moisés caminó por un desierto árido, lejos de todo lo que alguna vez conoció. Fue príncipe en Egipto, criado en palacio, rodeado de poder y privilegio. Pero en un solo día, todo eso cambió. Un impulso, una decisión, un error, y su vida dio un giro irreversible. De palacio pasó a cuidar ovejas, de tronos dorados a la arena caliente del desierto, de títulos y reconocimientos al anonimato. 40 años, no un mes, no un año, 40. ¿Te imaginas vivir 4 décadas en silencio, sin señales de que Dios sigue contigo? ¿Te imaginas despertar cada día viendo el mismo paisaje seco, repitiendo la misma rutina, sin saber si algún día algo volverá a tener sentido? Eso vivió Moisés. Y es lo que muchos viven hoy, porque a veces, cuando la vida cambia de rumbo, cuando cometemos errores o cuando simplemente el tiempo avanza, sentimos que entramos en ese mismo desierto, un lugar donde parece que Dios se ha olvidado de nosotros, un lugar donde las promesas se sienten lejanas, casi ridículas, un lugar donde el silencio se vuelve ensordecedor. Pero lo que Moisés no sabía es que ese silencio era el escenario perfecto para una revelación divina. En Éxodo capítulo 3, después de 40 años de anonimato, Moisés ve algo fuera de lo común. Una zarza que arde pero no se consume. Se acerca, escucha su nombre, y por primera vez en mucho tiempo, Dios le habla. No fue en el palacio, no fue cuando se sentía fuerte o capaz, fue cuando ya no tenía nada, cuando sus manos estaban vacías, cuando su identidad estaba desgastada. Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo, y te he escogido a ti para liberarlos. A Moisés, al que huyó, al que falló, al que se escondió, sí, a él. Porque Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y Moisés, como muchos de nosotros, responde con duda: ¿quién soy yo para ir al faraón? Pero Dios no responde con un currículo, no le recuerda su pasado, no le enumera sus habilidades. Dios solo dice: yo estaré contigo. Esa es la clave. No se trata de lo que tú eres, se trata de con quién vas. ¿Has sentido que tu vida ha sido una larga temporada en el desierto? ¿Has sentido que tus fracasos te han descalificado? ¿Que tu edad, tu historia, tus cicatrices te han alejado del propósito de Dios? Entonces, escucha con atención. Dios aún llama desde la zarza, aún enciende fuego en medio del terreno seco, aún susurra nombres que han sido olvidados, aún encomienda misiones imposibles a personas comunes. Y si hoy estás aquí, quizás ese fuego está encendiéndose frente a ti, quizás ese susurro lleva tu nombre. Dios no se ha olvidado. Él ha estado esperando a que las voces del pasado se apaguen, esperando a que dejes de correr, esperando a que te acerques a la zarza, al fuego, al llamado. Y si sientes temor, si sientes que no puedes,
Recuerda lo que él dijo: yo estaré contigo. El propósito de Moisés no nació en la fuerza de su juventud, sino en la humildad de su madurez. Y el tuyo también puede comenzar ahora. Mientras muchos reducen sus pasos con la edad, Caleb aumentaba los suyos. Mientras otros buscaban un rincón de descanso, él pedía una montaña. Mientras algunos hablaban de retirada, él hablaba de conquista. Caleb tenía 85 años cuando se presentó delante de Josué, con los hombros erguidos, con los ojos firmes, con una convicción que estremecería a cualquier joven. Dame este monte. Josué 14:12. ¿Qué impulsa a un anciano a pedir una montaña llena de gigantes? ¿Qué clase de fe mantiene viva la llama después de 4 décadas de espera? La historia de Caleb es un testimonio de persistencia espiritual. A los 40 años fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. Mientras 10 de ellos vieron obstáculos, murallas y enemigos, Caleb vio promesas, oportunidades y fidelidad divina. Su fe era distinta, veía lo invisible, creía lo improbable. Y por eso Dios hizo una promesa: la tierra que pisaste será tuya. Pero la promesa no llegó al día siguiente, tampoco al año siguiente. Pasaron 45 años. Durante ese tiempo, Caleb vio morir a toda su generación, vio desobediencia, quejas, retrocesos, pero nunca perdió el enfoque, nunca se contaminó con el desánimo, nunca soltó la promesa, y a los 85 años se presenta sin titubear. Estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. No hablaba de músculos, hablaba de fe, hablaba de una fortaleza interna que no se oxida con los años. Hablaba de un espíritu entrenado por la esperanza, no por la prisa. En una cultura que idolatra la juventud, Caleb es una declaración viva de que la edad no determina la utilidad. Lo que te mantiene en pie no es el cuerpo, es la convicción. Él no pidió un valle tranquilo ni una casa confortable, pidió Hebrón, tierra de gigantes, tierra que exigía esfuerzo, valentía, estrategia. Porque Caleb entendía que las promesas de Dios no expiran, no se vencen con el calendario, no se anulan con las arrugas. Y tú, ¿qué monte estás llamado a reclamar hoy? Tal vez no es una tierra física, tal vez es un sueño, una reconciliación, un ministerio, una promesa que duerme en tu corazón desde hace años. Quizás has dejado de pedir porque pensaste que era tarde, pero Caleb nos enseña que si aún hay aliento, aún hay conquista. Que si tu corazón late, es porque todavía hay algo que reclamar en el nombre del Señor. La fe no tiene fecha de caducidad. El llamado de Dios no se jubila. Y las montañas que parecen imposibles siguen esperando a hombres y mujeres con corazones valientes. Así que levántate, reclama tu Hebrón. Aunque el mundo te vea mayor, Dios ve en ti a un conquistador. Zacarías e Isabel eran justos delante de Dios. Vivían con integridad, guardaban los mandamientos, caminaban rectamente. Pero había una herida abierta en sus corazones. No tenían hijos y ya eran ancianos. En aquella cultura, la esterilidad era vista como una vergüenza. Años de oración sin respuesta, años de miradas ajenas llenas de juicio, años de silencio divino. Pero ellos no dejaron de creer, no porque tuvieran pruebas, sino porque tenían esperanza. Esa esperanza invisible, a veces frágil, que se niega a morir. Una fe silenciosa, constante, firme, la fe que resiste el paso del tiempo. Un día, mientras Zacarías cumplía su turno sacerdotal en el templo, una rutina, una costumbre, un acto habitual, algo extraordinario sucedió. Un ángel se le apareció. Lucas 1:13 dice: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. ¿Puedes imaginar eso? Una oración que quizás había dejado de orar, una súplica que parecía olvidada, una petición que llevaba décadas sin respuesta, y el cielo nunca la ignoró. La promesa fue clara: Isabel daría a luz.
no a cualquier hijo, sino al que prepararía el camino del Mesías, Juan el Bautista. Zacarías dudó, como tú y yo dudaríamos. La lógica gritaba que era imposible. La biología decía que el tiempo ya había pasado. Pero el cielo no funciona con relojes. Dios no es esclavo del calendario humano. Cuando Dios habla, no importa cuántos años tengas, cuántas decepciones hayas vivido, ni cuán imposible parezca tu situación. Él cumple lo que promete. Zacarías quedó mudo, literalmente. Porque cuando la incredulidad habla demasiado, Dios a veces responde con silencio. Un silencio no de castigo, sino de preparación. Durante 9 meses, Zacarías fue espectador del milagro que no podía anunciar, testigo del crecimiento de una promesa largamente esperada. Isabel, por su parte, también vivió su proceso. Lucas 1:25 dice: «Esto es lo que el Señor ha hecho por mí. Ha quitado mi vergüenza entre la gente». Dios no solo da promesas, Él también sana heridas antiguas, redime años de vergüenza, transforma la espera en testimonio. Cuando Juan nació, Zacarías volvió a hablar, y lo primero que hizo no fue explicar, ni quejarse, ni justificar, fue alabar a Dios. Porque cuando Dios cumple promesas tardías, lo único que queda es adorarlo con todo el corazón. ¿Y tú? ¿Tienes oraciones que parecieran haber caducado? ¿Sientes que ya es tarde para soñar, para recibir, para comenzar de nuevo? Zacarías e Isabel son el recordatorio viviente de que nunca es tarde cuando Dios escribe la historia, que una promesa en pausa no es una promesa cancelada, y que la fe que espera será recompensada en el tiempo exacto del cielo. Tal vez Dios no está diciendo no. Tal vez solo está diciendo, espera hasta que sea perfecto. Pedro era el más impulsivo, el más valiente, el que hablaba primero y pensaba después. Fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, el que caminó sobre el agua, el que prometió nunca abandonarlo. Y sin embargo, cuando llegó la prueba, lo negó 3 veces. No lo conozco, no soy uno de ellos. Te digo que no sé de quién hablas. Las palabras salieron apresuradas, nacidas del miedo, y luego el gallo cantó. Lucas 22:61 nos dice que en ese instante Jesús volteó y miró a Pedro. Una mirada que no fue de condena, sino de compasión. Una mirada que perforó su alma. Pedro lloró amargamente, porque sabía que había fallado, no a un maestro, no a un líder. Había fallado al amigo que más lo amaba. Tal vez tú conoces ese llanto, ese quebranto que no necesita palabras, ese dolor profundo que solo siente el que sabe que ha decepcionado a alguien que nunca lo mereció. Pedro pensó que todo había terminado, que su fracaso lo había descalificado, que había desperdiciado su llamado. Pero Jesús no lo pensó así. Después de la resurrección, Jesús fue a buscarlo. No al Pedro fuerte del principio, sino al Pedro quebrado, confundido, derrotado. Y en Juan 21 ocurre una de las escenas más conmovedoras de los evangelios. Jesús prepara un desayuno en la orilla. Fuego, pan, pescado, el mismo escenario donde todo comenzó. Y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una vez por cada negación. Pedro ya no es el mismo. Ya no responde con arrogancia ni promesas vacías. Solo puede decir, Señor, tú sabes que te amo. No es una confesión perfecta, es una rendición. Es reconocer que su amor es real, aunque imperfecto. Y eso es suficiente para Jesús. Entonces viene el encargo, apacienta mis ovejas. Jesús no solo lo perdona, lo restaura, lo reintegra, lo envía. Porque el fracaso no cancela el llamado, porque nuestras caídas no sorprenden a Dios. Él no se impresiona con nuestras victorias, ni se escandaliza con nuestras derrotas. Él ve el corazón. Y si hay amor, aunque imperfecto, Él lo puede usar. ¿Te has sentido como Pedro? ¿Has pensado que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados? ¿Que tu oportunidad ya pasó? Entonces escucha bien. Tu negación no es tu final, tu fracaso no te define,
Tu historia no termina en el punto más bajo. Jesús sigue preparando fuegos en la orilla, sigue esperando con pan caliente y preguntas que sanan, sigue restaurando corazones rotos para convertirlos en líderes fuertes. Porque en el reino de Dios, los caídos pueden levantarse, los heridos pueden sanar y los avergonzados pueden ser enviados. Elías era un profeta de fuego, literalmente. Con una oración detuvo la lluvia por 3 años. Con otra, hizo descender fuego del cielo. Desafió a reyes, enfrentó a falsos profetas y fue instrumento de milagros. Pero incluso los más fuertes se cansan. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, Elías recibe una amenaza de muerte de la reina Jezabel. Y algo dentro de él se rompe. El mismo hombre que enfrentó multitudes ahora huye al desierto. Primero a Reyes 19:4 describe su estado con brutal honestidad. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías quería morir, no porque no creyera en Dios, sino porque ya no podía más. Estaba agotado, física, emocional y espiritualmente. Se sentía solo, incomprendido, vacío. ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando las fuerzas se acaban, cuando incluso la fe parece débil. Cuando los logros del pasado ya no sostienen el peso del presente. Dios no regaña a Elías, no lo acusa de falta de fe, no le dice que es un mal profeta. En lugar de eso, le da descanso, envía un ángel con pan y agua, y luego lo deja dormir. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar. Después de recuperar fuerzas, Elías emprende un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Allí se esconde en una cueva, y en esa cueva Dios le habla, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios no gritó, susurró, porque cuando estás herido, Él no te sacude, te abraza y te habla suavemente. Le recuerda que no estás solo, que aún hay 7,000 que no han doblado rodilla. Y luego le da una misión: ve y unge a Eliseo. En otras palabras, todavía tienes un propósito, todavía tienes una herencia que entregar, todavía hay un legado que construir. Elías pensaba que su historia había terminado, pero Dios apenas estaba comenzando una nueva etapa. Si hoy estás cansado, si sientes que no puedes más, recibe esto: Dios te ve, Dios te comprende y Dios no ha terminado contigo. Quizás no necesitas una tormenta, solo necesitas un susurro, y ese susurro puede ser este mensaje. No todos los héroes de la fe suben a púlpitos, no todos predican en plazas o escriben libros. Algunos simplemente oran en silencio, cuidan, enseñan, siembran y esperan. Ese fue el caso de Loida y Eunice, 2 mujeres mencionadas brevemente en 2 Timoteo 1:5, pero cuyo impacto trascendió generaciones. Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo y le dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. No sabemos mucho más de ellas, no hay milagros registrados, no hay discursos famosos ni viajes misioneros. Pero había algo que sí dejaron claro: un legado de fe. Ellas no necesitaron multitudes, necesitaron solo un hijo, un nieto, una generación. Mientras criaban a Timoteo, seguramente le enseñaron las Escrituras, le mostraron cómo orar, lo consolaron en días de duda y, sobre todo, vivieron lo que creían. Porque el legado más poderoso no es el que se impone con palabras, sino el que se transmite con el ejemplo. A veces pensamos que nuestro impacto es pequeño, que nuestras oraciones por los hijos o nietos se pierden en el tiempo, que nuestras semillas no darán fruto. Pero Loida y Eunice nos recuerdan que la fe sembrada en intimidad puede florecer en público, que los discípulos más influyentes pueden nacer en una sala, no en una plataforma. Timoteo se convirtió en pastor, en líder de iglesias, en colaborador cercano de Pablo,
y su raíz estaba en casa, en las rodillas de su madre, en las palabras dulces de su abuela, en una herencia espiritual que no se ve, pero que transforma. ¿Y tú? ¿Has sentido que tus esfuerzos no valen, que tus oraciones son pequeñas, que tu labor como madre, padre, abuela, tía es invisible? Entonces escucha esto. Nada que se siembra en fe es en vano. Nada que se hace por amor a Dios queda sin fruto. Tú estás marcando generaciones, incluso si no lo ves ahora. Hoy recorrimos historias reales, historias de desiertos, de montañas, de cuevas y de milagros tardíos. Historias de gente común con un Dios extraordinario. Historias que en realidad son un espejo de la tuya. Moisés, Caleb, Zacarías, Pedro, Elías, Loida, Eunice, todos tenían algo en común. Dios no los dejó donde estaban. Los llamó, los despertó, los restauró y los envió. Y ahora Él te está llamando a ti. Porque si estás vivo, es porque aún hay un propósito que solo tú puedes cumplir. Un hijo que solo tú puedes influenciar. Una historia que solo tú puedes contar. Una generación que solo tú puedes marcar. Tal vez te sientes cansado, frustrado, olvidado. Pero hoy el cielo te recuerda. Tu historia no ha terminado. Este no es tu capítulo final. Este es el inicio de un nuevo comienzo. Así que haz algo hoy. No dejes que este mensaje sea solo un momento emotivo. Hazlo una decisión. Escribe en los comentarios, mi tiempo no ha terminado. No como consigna, sino como un acto de fe. Una señal de que estás diciendo, Dios, aquí estoy. Usa lo que queda de mí para tu gloria. Y después, comparte este video con alguien que lo necesite. Con tu madre, con tu padre, con esa tía que ora en silencio, con ese amigo que cree que ya es tarde para él. Porque este mensaje no es solo para ti. Es un fuego que debe encender a otros. Y recuerda, Dios no escribe cuentos cortos, escribe historias eternas. Así que respira, levanta tu rostro y camina con fe, porque el cielo aún está escribiendo tu historia.